Muy bien. Pues vamos a empezar alabando al Señor. Hay gente que se ha unido a este segundo culto, entonces, para ponernos en predisposición a recibir la palabra, vamos a alabar con este himno, Quieres ser salvo de toda maldad. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Amén. A ver, pasamos a la siguiente, que es la presentación. Es la oración ahora, ¿verdad? El credo. Eso es. Pues vamos a confesar la fe con el credo apostólico. Nuestra confesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a cantar el siguiente himno, Estar por Cristo firmes. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de Él.
el brazo de los hombres, por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará. Con el Rey de Gloria, por siempre vivirá. Amén. En este momento va a venir Enrique y va a hacer la oración representativa. Para estos señores. Vamos a orar. Okay. Señor, te damos gracias por este tiempo que permite que nos reunamos tanto aquí como en diferentes lugares a través de Internet. Bendice al pastor, dale el mensaje que vas a cumplir, con el pacto que vas a cumplir en nuestras vidas en esta semana, y que a través de este tiempo de hacer culto sean quebradas las fuerzas de la oscuridad en cada área, en cada campo de nuestras vidas, que se establezca tu reino y que se levanten los discípulos para que se levante la Iglesia y el sistema de evangelismo bíblico para levantar el centro de remanentes y la universidad de remanentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses 4, del 4 al 9. Lo tenemos ahí en la pantalla también. Filipenses 4, del 4 al 9. Lo leemos como antes, antifonalmente. Empiezo yo leyendo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra fertilidad sea conocida de todos los hombres, y el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto es, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. El título del mensaje de hoy es la oración que me hace disfrutar. ¿Qué será lo que Dios realmente quiere de vosotros? ¿Qué esperará Dios o qué desea Dios realmente de vosotros? Al escuchar estas palabras no sé qué pensaréis, pero realmente lo que Dios quiere es que conozcáis realmente qué es el Evangelio y que podáis ser felices disfrutando del Evangelio. Para ello, Dios nos ha dado una bendición que es la oración. A través de la oración correcta, la oración que Dios desea, de verdad que el creyente puede restaurar su estado espiritual. Nosotros
Podemos orar, Dios, dame fuerzas, y Dios te da fuerzas. Cuando oramos, realmente Dios escucha la palabra, la oración, y nos responde. Para que no os tengáis que encargar de nada, ni preocupar de nada, Dios envió a Cristo, quien solucionó todo en la cruz. La tecnología o la ciencia avanza, pero el 60% de la población de muchos países desarrollados han caído en depresión o en ansiedad. Podemos ver cómo la gente está sufriendo, cayendo en depresión o en ansiedad. Ha llegado el punto de que ya no se considera una enfermedad, la depresión es algo muy normal, que enseguida te le receta el médico y te da unas pastillas. En muchos países desarrollados, aunque se vive mejor en los países desarrollados, la tasa de suicidios es incluso mayor que la de los subdesarrollados. Aunque la tecnología avanza, aunque la calidad de vida parece que va mejor, la depresión, los suicidios, es algo que está aumentando en el día a día. No simplemente eso. Hoy día, incluso los miedos o fobias atrapa a la gente. Ya se está hablando de la época de después del COVID, después del coronavirus. Dicen que nuestra vida va a cambiar totalmente. Están escribiendo ya libros también sobre ello. Y vemos que la gente, pues ya le están viniendo muchos miedos y fobias por esta situación. Aunque tengan dinero, o aunque parece que la calidad de vida está bien, estas cosas cada vez más y más se están apoderando de la gente. Por eso la gente no tiene más remedio que vivir bajo un egocentrismo, en su afán por sobrevivir en este mundo. Hasta el punto que no le importa nada, solo ellos mismos. Están sufriendo tanto que no le importa a los hermanos, sino que con que les vaya a ellos bien, pues está bien. O los padres, o la pareja, ya todo lo miran desde un punto muy egocéntrico. Solo se miran a sí mismos. Esas son consecuencias del problema espiritual. De estar separado de Dios, bajo la condenación del pecado, que es lo que le trae este tipo de consecuencias, y influenciado por lo que Satanás les da. Ese es el problema espiritual del hombre que les tiene atrapados en este tipo de cosas. Entonces, para solucionar este problema espiritual, Dios, lo voy a poner aquí mejor, para solucionar este problema espiritual, Dios ha dado la respuesta, que es el Evangelio. Porque no había camino para salir de esto, de esta situación, o para solucionar estos problemas. Dios ha enviado a Jesucristo para que aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Para que al creer en Jesucristo encuentre la respuesta a su vida. Ahora, como creyente, si esta es la respuesta, si para solucionar mi problema Dios me ha dado el Evangelio y empiezo a orar con el Evangelio, ¿qué ocurre? Yo recibo sanidad. Es entendible, ¿verdad? Si yo he estado sufriendo por muchos años por problemas y Dios, para solucionar mi problema que era eterno, que era mi destino, ha enviado al Evangelio como la respuesta, yo ya he recibido la solución a todos mis problemas. Ahora, cuando yo empiezo a orar con esa respuesta, ¿qué es lo que ocurre? Empiezo a recibir sanidad. Por eso la oración es muy importante en la vida del creyente. Por esto, Satanás os va a dejar incluso escuchar el mensaje. Os va a dejar
el domingo reuniros y escuchar el mensaje. Pero Satanás siempre impide que el creyente pueda orar. Por eso una de las cosas más difíciles que la gente piensa que es difícil, o el creyente piensa que es difícil, es la oración. Y me preguntan mucho, no sé cómo orar, o no sé si lo hago bien, o qué tipo de oración debo tener. Es que quiero orar y al minuto pues ya no sé por qué orar más. Mucha gente, muchos creyentes están en medio de esa situación. Debemos entender hoy correctamente la oración que realmente me hace disfrutar. Si yo oro, puedo recibir fuerza espiritual. Si yo oro, mi estado anímico puede cambiar. Si yo oro, aunque la situación es la misma, mi pensamiento que estaba en engaño cambia. Es lo que hemos leído hoy. Por eso Pablo decía en Filipenses que regocijaos, decía a los creyentes de Filipo, que se regocijaran en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, hasta 2 veces. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y les decía que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La oración, les estaba hablando de la oración. En toda oración y ruego, siempre con acción de gracias. Entonces, ¿qué ocurrirá? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que esa persona parezca que sea feliz? Si tiene tantos problemas, ¿por qué no se derrumba? Es la característica de la persona que tiene el secreto de la oración. A través de la oración yo puedo recibir esta paz. Puedo ver que aunque la situación sea difícil, mis pensamientos y mi corazón no se mueven, no es arrastrado o empujado por lo que me dice la situación. Por eso es muy importante que el creyente disfrute de esta bendición. Dios, para solucionar mi problema espiritual, me ha dado el Evangelio, que Jesús es el Cristo, me ha hecho conocerlo y lo he recibido. Ahora, si yo oro con esta respuesta, las obras de sanidad se empiezan a levantar en mi vida. Deseo que esta semana sea la semana donde puedan disfrutar de esta bendición. La oración es una ciencia espiritual, por lo que es muy importante que el Hijo de Dios la conozca y pueda disfrutarlo. ¿Qué quiere decir que es una ciencia espiritual? Igual que decimos 1 más 1 es 2, cuando yo oro, Dios siempre responde. Eso es algo, tiene que tener esa seguridad el creyente, que cuando oro, realmente Dios me responde. Para poder disfrutar de la oración y recibir sanidad, para ver el cumplimiento de la palabra en mi vida, Dios, a través del evangelista, del pastor Ryu también estas semanas, nos está hablando de 5 niveles de oración que todo creyente debe llegar a disfrutar. Y ese es el mensaje de hoy. Entonces, el primer nivel de oración que todo creyente, por el cual todo el mundo debe empezar, que es, como hemos leído hoy, la acción de gracias. Todo creyente debe empezar a orar con acción de gracias. Cuando oramos delante de Dios, empieza a orar con acción de gracias. ¿Qué significa esto? Gracias por el Evangelio. Gracias porque Jesucristo acabó todo en la cruz. Tenéis que empezar a poseer esa oración. Entonces, la oración que hacéis con acción de gracias por la salvación os va a dar fuerza. Dios, como hemos hablado, yo no tenía más remedio que vivir atrapado en el estado en el que estaba. Pero gracias porque enviaste a Jesucristo para librarme de toda esa autoridad. Gracias porque enviaste a Jesucristo para solucionar mi problema espiritual. Bueno, es que todavía no he recibido mucha sanidad, pero espiritualmente de verdad que es así. Empieza a orar con acción de gracias por el Evangelio y verás cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida. La mayoría de las personas oran para solucionar su problema. Creen en Jesucristo porque realmente un problema les ha guiado a creer en Jesucristo. Pero yo, de verdad, os digo, lo vamos a ver en el 5.º nivel. El plan de Dios no es que estéis en problemas. El plan de Dios para el creyente no es la enfermedad, sino que a través de la enfermedad vas a poder descubrir su plan. A través de tu pasado, del sufrimiento que hayas podido pasar, vas a poder descubrir el Evangelio y el plan de Dios para tu vida. Por eso deseo que disfrutes primero del primer nivel, que es la acción de gracias. Dar gracias por el Evangelio. Dios, es que
pues igual la gente mira y dice, pues tampoco es para tanto lo que Dios está haciendo en tu vida. Hubiese sido mucho peor sin el Evangelio. De verdad, tener esa seguridad, porque ya en Cristo tenéis la victoria. La mayoría de las personas oran para solucionar su problema o para recibir la respuesta que ellos desean. Igual que cualquier rezo o cualquier otra religión. Si tú vas a Corea, allí hay muchos budistas y de camino al templo, por la montaña, la gente va amontonando piedras. No sé si la habréis visto en alguna foto alguna vez. Es muy budista eso, muy asiático. Algunos la han visto en directo, como Héctor, ¿verdad? Y alguna derrumbado por ahí también. Entonces, son montañitas de piedras que ellos van poniendo y cada piedra es una oración. Y de camino van haciendo oraciones y van poniendo sus montañitas, que son sus rezos a los espíritus, al Buda y a ese tipo de cosas. Todas las religiones tienen su oración. Los musulmanes enseguida con su alfombrita se echan al suelo. Todas las religiones tienen su oración. Pero nosotros creemos en Jesucristo, quien es la respuesta, quien es Dios mismo que vino a esta tierra y nos dio la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que fuera de Él no hay camino, fuera de Él no hay verdad y fuera de Él no hay vida. Pero ese camino, verdad y vida ya está en nosotros. Por lo que ya habéis recibido todas las bendiciones. Ya habéis recibido, como hemos visto en la mañana, las 7 bendiciones para poder conquistar incluso el mundo. Entonces nuestra oración debe ser diferente a la de un religioso, ¿verdad? Todavía, como Jesucristo dijo, no debemos estar orando por Él qué comer, qué vestir, qué beber. Porque dice el Señor que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que tú necesitas, porque son necesidades, Él las va a proveer. Entonces todavía no deberíamos estar orando como cualquier otro religioso, como cualquier otra persona que va a poner las velas. No hace falta hacer la misma oración. ¿Por qué? Ya Jesucristo lo acabó todo en la cruz. Ese es el primer nivel. Acción de gracias por el Evangelio y por la salvación. Gracias, Señor, porque yo ya no me tengo que preocupar por mi futuro, sino que tú acabaste todo en la cruz. Hasta el problema de la muerte Él lo ha solucionado, porque tenéis vida eterna en Él. Entonces, gracias, Señor, porque no me tengo que preocupar de nada. Gracias, Señor, porque tú eres la guía de mi vida. Cuando uno empieza a orar con acción de gracias, empieza a recibir fuerza. Si a través de la oración meditas y estás pidiendo, Señor, soluciona este problema, eso no es una oración. Eso es meditar en el problema. Y yo me di cuenta que muchos creyentes, Dios, es que tengo este problema, o es que mi esposo tal, y está orando todo el rato por eso, y acaban de orar, y en vez de tener paz, salen más enfadados. Porque estaba pensando en lo que su esposo había hecho tal, o sus hijos, y en vez de, al orar, disfrutar de esa relación con Dios y tener paz y tranquilidad, que es lo que te trae la oración, acaban más enfadados. ¿Por qué? Realmente no están disfrutando de la oración, sino que están meditando en el problema. Es que mira lo que me ha hecho. Y hay veces que cuando uno está angustiado puede salir así, pero rápidamente reconducir vuestra oración. ¿A qué? Acción de gracias. Os bendigo para que puedan disfrutar de esta primer nivel. En otras palabras, para que lo entendáis, en el camino de salvación tenéis que orar por esto, por mi relación que yo tengo a través de Cristo con Dios. No oréis por esto, los 6 estados del no creyente. ¿Por qué? Estas son las consecuencias del estado espiritual en el que yo estaba antes, pero que a través de Jesucristo ya han sido acabadas, consumadas. Por eso tengo que orar, aunque todavía haya áreas que me siento que todavía estoy influenciado por esta corriente espiritual, ora para entrar en el disfrute de mi relación con Cristo. Entonces, la verdadera acción de gracias empezará a aparecer. El que no entienda muy bien qué es esto, se lo explico después. ¿Por qué esto es importante en el primer nivel? Rápidamente, mi pensamiento debo cambiarlo, porque lo que hay en mi pensamiento y lo que hay en mi corazón, esto se queda grabado, se graba en mi cerebro. Por eso rápidamente el creyente, el Hijo de Dios, debe disfrutar y cambiar su pensamiento
y las cosas que hay en su corazón por las cosas del Evangelio. Me explico. La gente que es muy negativa, ¿qué ocurre? Que continuamente, como está pensando de una forma muy negativa, eso se empieza a grabar en su cerebro y solo empieza a ver cosas negativas. Incluso esto que se graba en mi cerebro, ¿qué ocurre? Que acabas entrando y grabándose en mi alma. Y esto va para la eternidad. Se vuelve eterno. Está conectado con mi destino. Por eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Concentrarnos en Dios. Concentrarnos en Cristo. En lo que Cristo ha acabado en mi vida. Y empieza a hacer esa oración. Entonces verás como tu pensamiento y lo que hay en tu corazón, tus sentimientos, empieza a cambiar. Nosotros somos seres humanos y Dios nos ha bendecido y nos ha dado emociones. Y emociones es algo que no podemos controlar, ¿verdad, adolescentes? A todo el mundo nos pasa. Incluso podemos tener odio o es que me he enfadado. Eso nos puede ocurrir a todo el mundo porque todos somos seres humanos y es algo que Dios nos ha dado. Pero si yo rápidamente no canalizo esos pensamientos y ese corazón con la salvación y la acción de gracias, ¿qué ocurre? Eso se va grabando en mi cerebro. Yo me acuerdo, hace años, salió en todas las noticias mundiales, un surcoreano en Estados Unidos que con una pistola en una universidad en Washington, pues mató a varios estudiantes, se puso a dar disparos. No sé a cuántos llegó a matar, pero mató a bastante gente. Y fue una noticia mundial. ¿Por qué? Si tú escuchas la historia de ese chico, era un chico que en su corazón y en su pensamiento había mucho odio por discriminaciones, por abusos, cosas que él había sufrido en su pasado. Porque eso estaba continuamente en su pensamiento y corazón, eso se empezó a grabar en su cerebro. Y eso llegó hasta su alma. Entonces, como no pudo encontrar ese camino o esa respuesta que es Jesucristo, porque nadie le pudo ayudar con el Evangelio, ¿qué ocurrió? Ocurrió esa desgracia. Por eso todo creyente, porque en nuestro día a día ocurren cosas. Hay situaciones que no son fáciles para nosotros. Os bendigo para que seáis los creyentes que disfrutan del primer nivel de oración, que es la acción de gracias. Entonces, descubriréis la oración también que os hace disfrutar. ¿Qué significa? Que cuando yo me concentro en Jesucristo, cuando concentro mis pensamientos en Cristo, ¿qué ocurre? Dios empieza a daros la paz de la que estábamos hablando. Él guarda vuestros pensamientos y corazones. Por esto, para mí, una gran bendición es el ocuparme por el ministerio. Yo es que, bueno, soy pastor, ¿no? Pero el estar ocupado predicando el Evangelio a las personas, para mí es una gran bendición, porque continuamente me cambia mi pensamiento. Vosotros tenéis que encontrar este método. Para mí, hoy voy a ver a Enrique. Pues hoy, ¿qué palabra le tengo que dar a Enrique? Mañana tengo el culto con los remanentes. ¿Qué palabra voy a dar? O voy a encontrarme con esta persona. ¿Cómo voy a predicarle el Evangelio a esta persona? El pensar en eso, a mí es lo que más feliz me hace. Porque continuamente está cambiando mi pensamiento y mi corazón. Y después me encuentro con gente cercana y los veo, oye, están un poco asqueados, ¿no? Oye, pues les ayudo a que reciban gracia. ¿Por qué? Su problema es este. Por eso todo creyente, vosotros, debéis tener este secreto de la oración, vuestro tiempo personal. No hace falta hacerlo bien desde el principio, pero tener diariamente vuestro tiempo personal donde podáis empezar el día y acabar el día pensando en Jesucristo. Por eso yo después, ya a algunos se los he dado, a otros no, he traído unos caminos de salvación, unos materiales donde os va a poder ayudar a entender esto mejor. Entonces, empezar a hacer la oración centrado en mi relación con Cristo, en qué significa Cristo para mi vida. Y esa es la mayor bendición para el creyente. Diariamente, que os escuchéis el mensaje. Lo tenemos en YouTube, que se está grabando. El tiempo que esté aquí, pues el domingo en el culto, todos juntos, que ahí se quebranta mucho la oscuridad y recibimos fuerza. No seáis engañados para perder el culto. Disfrutar de la palabra, disfrutar de este tiempo. Y después, entre semana, como se graba, y eso lo subimos a YouTube, pues entre semana volver a escuchar el mensaje.
Si es posible, todos los días. ¿Por qué? Todos los días soy engañado en mi pensamiento. Todos los días, sobre todo la gente que está sufriendo o la gente que tiene problemas, escucharlo todos los días. Porque esa situación, que no es fácil, es la que nos arrastra a tener pensamientos y a poner en nuestro corazón cosas que no son de Dios. Por eso, hasta que os podáis concentrar continuamente en Cristo, en el Evangelio. Hacerlo todos los días. Buscar ese tiempo para vosotros. Entonces, disfrutaréis del segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Es el nivel del solo. ¿Qué significa esto? Que si experimentas el primer nivel, te darás cuenta de que mis pensamientos, mis temores, es algo que no necesito. Lo que la gente diga de mí en el colegio es algo que no necesito. ¿Qué es lo que te darás cuenta? Que realmente lo que necesito es disfrutar de solo Cristo. Porque Cristo es la respuesta. Entonces ahí te darás cuenta. Cuando uno empieza a dar gracias por el Evangelio, se dará cuenta de que mis pensamientos o mi corazón que está atrapado en esa mentira que Satanás me dice, no es verdad. Y que es algo que yo no necesito. Entonces me puedo deshacer de ello. Y puedo quedarme con solo Cristo. Porque Cristo es la respuesta para mi vida. No solo eso, sino que porque yo por mí mismo no puedo, ¿qué necesito? El poder de Dios. Por eso, solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no puedo por mí mismo. ¿Cómo yo voy a superar mis pensamientos? ¿Cómo yo voy a superar si realmente es que odio a esa persona? ¿Cómo voy a quitar ese odio? Es algo que yo realmente no puedo hacer. Necesito esa sanidad. Concentrándome en el Evangelio, Dios, lléname de tu espíritu. Porque tu espíritu trae paz. Tiene poder. Después os daréis cuenta de que el ambiente en el colegio o en la familia es algo que por mucho que intentemos no podemos cambiar. Dios debe obrar con su espíritu y el reino de Dios debe establecerse. ¿Y qué ocurre cuando el reino de Dios se establece a través del Hijo de Dios? Que toda oscuridad es quebrantada, que todo engaño desaparece. Por eso este es el segundo nivel que todo creyente debe disfrutar. Si continuamente disfrutas del Evangelio, empezarás a ver qué es lo necesario. Entonces, de esta forma, disfrutarás del tercer nivel, que es mi misión. Aquí encontrarás por primera vez tu título de oración que Dios te ha dado. Hasta ahora solo orabas con tus títulos de oración. Dios, dame de esto, dame lo otro, necesito esto, necesito lo otro. Tengo este problema, ayúdame. No, empieza a orar, tira todos esos títulos de oración, no sirven. El Señor es el que se responsabiliza de tu vida, Él es la guía de tu vida, Él es el que tiene cuidado de ti. Él ha prometido que va a enviar los ángeles para ayudarte en todo momento que tú lo necesitas. Simplemente confía en Él y empieza a orar, tira todos los títulos de oración y empieza a orar para disfrutar del Evangelio. Empieza a orar para que tu concentración se concentre en Cristo y después ten la conclusión en solo Cristo, solo la ayuda del Espíritu Santo y el reino de Dios. Entonces verás realmente qué es lo necesario. Dios empezará a mostrar su misión para ti. Lo que tú debes hacer, la misión que Dios te da a ti. Si continuamente disfrutas del Evangelio, recibes sanidad. Entonces llega el momento que Dios muestra su visión. Su misión. A veces cometemos errores creando estos títulos de oración. Por eso espera a que Dios realmente te lo dé. Yo empecé a conocer el Evangelio y luego, poco a poco, empecé a disfrutarlo. Entonces después me di cuenta, hay muchos pastores, pero ¿cuántos pastores hay que realmente estén predicando el Evangelio? Dios, el pastor Ryuk también dice, Dios, yo no quiero ser un pastor más. Yo quiero ser un pastor que predica el Evangelio. Yo me di cuenta, ya en España hay mucha gente que estudia marketing. Realmente España necesita marketing. Conociendo el Evangelio y disfrutando del Evangelio, viendo el solo, me di cuenta, España no necesita a alguien que haga marketing. Ya hay mucha gente, hay muchos no creyentes también que hacen marketing.
España necesita a alguien que pueda predicar el Evangelio. Esa respuesta vino a mí como mi misión. Dios, cuando empezáis a disfrutar del Evangelio y tenéis la conclusión en solo Cristo, la llenura del Espíritu Santo y el reino de Dios, empieza a mostraros la visión. Hay muchos doctores, pero no hay doctores que den la respuesta al problema espiritual. Hay muchos empresarios, pero no hay empresarios que tengan la economía para que el reino de Dios se establezca, para que el Evangelio sea predicado. Debéis encontrar esa visión que Dios ha preparado para vosotros. Entonces, cuando encuentras mi misión, ¿qué es lo que Dios te da? El título de oración. Yo me di cuenta, España, que haya suicidios, violencia de género, problemas con la juventud, drogadicción o problemas con enfermedades o sufrimiento mental. Eso realmente parecen grandes problemas, pero realmente no es el problema, sino que son consecuencias del estado espiritual en el que el hombre está viviendo. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? Que no hay nadie que les pueda compartir la respuesta. No hay nadie que pueda ayudar a esa gente, como este chico surcoreano que en Estados Unidos cometió esa desgracia. No hay nadie cerca que realmente les pueda ayudar antes de que esas cosas ocurran. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? No que ellos estén sufriendo en esto. Esto es una consecuencia. El problema es que no hay un evangelista que les predique a Cristo y que les pueda ayudar con el evangelio para que esas personas puedan salir de ahí. Por eso yo encontré mi misión y empecé a orar. ¿Cómo empecé a orar? Dios, para que el evangelio sea predicado, levanta a pastores remanentes, a una generación joven de jóvenes pastores que vayan a predicar el evangelio, que hagan campamento de evangelismo, que realmente prediquen el evangelio. Dios, para que este evangelio pueda llegar a toda España y el mundo, dame el encuentro con los discípulos que salven a España. Hoy viniendo aquí por la carretera, pues también iba orando. Dios, en este tiempo que yo estoy aquí en España, dame el encuentro con las personas que van a hacer la evangelización de España. Por eso estáis aquí vosotros. Amén. De verdad yo creo que sois las personas, con todo lo débiles que somos, con lo mal que predico y todo, somos las personas que Dios ha escogido para hacer la evangelización del mundo. Entonces yo me di cuenta, Dios, pues es que pues a veces no lo hago bien o no tengo capacidad de hablar muy bien delante de la gente. Por eso, solo. Por eso, porque eres tú el único que lo puedes hacer. Porque yo no puedo hacerlo. Obra con tu espíritu en la vida de cada uno de los creyentes que están dando culto, que te están dando culto ahí, a ti. Dios, a través de todas estas personas, no solo vosotros, los que están por internet, juntos yo voy a hacer la evangelización de España. Mándame los discípulos para predicar con ellos en toda España, para que este evangelio llegue a toda España y a todo el mundo. Yo estoy orando de esta forma, porque no hay solo gente de España, también hay gente de otros países, que si no luego me dicen que por qué hablo solo de España. Cuando yo tengo la conclusión en el evangelio y la conclusión en el solo, Dios me muestra mi misión. Si soy doctor, como doctor. Si soy estudiante, como estudiante. ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que prepararme ahora para la evangelización del mundo? Dios seguramente que te ha hecho experimentar varias cosas en tu vida. Según vas recibiendo la sanidad, cambiando esto, Dios te va a empezar a mostrar algo. ¿Quién eres tú para esa evangelización del mundo? Tu rol. Cuando encuentres eso, empieza a orar con ese tipo de oración. Porque esto es lo que Dios te ha dado. Te darás cuenta que hay mucha gente como tú o que estaba en el estado que tú estás. Y eso es respuesta, porque tú eres ese testigo. Entonces, veremos el cuarto nivel. Cuando uno encuentra su misión, se dará cuenta que esto es realmente el yo que Dios ha creado, esto es lo que Dios me ha dado y lo que Dios desea cumplir o lo que Dios va a hacer usándome a mí. Por eso, el cuarto nivel es las 24 horas. ¿Qué es? Un día solo tiene 24 horas. Entonces es devocionar mi vida 24 horas por eso. ¿Qué quiere decir? Que
¿Cómo voy a hacer la oración de 24 horas? La oración de 24 horas es solo no voy a comer, no voy a dormir, no voy a jugar y voy a estar solo orando. No se trata de eso. 24 horas, ¿qué es? La dirección de tu vida, la razón por la que vives. Todo está enfocado por esa misión que Dios te ha dado. Y ahí dentro hay tiempo para descansar, hay tiempo para hacer todo, porque necesitas descanso para seguir corriendo, pero las 24 horas es la bendición que Dios da al evangelista que ha encontrado su misión. Y enfocándose 24 horas para la misión que Dios le ha dado, Dios empieza a obrar. Desde ese momento te das cuenta que no hay otra cosa más importante. Y esto es lo natural. Cuando uno tiene la conclusión en el Evangelio y disfruta del solo y encuentra la misión, lo normal es enfocarse para eso. Y ahí va a estar vuestra felicidad. Entonces yo continuamente, a mí me pasa 24 horas. No, que hemos quedado con unos amigos, vamos. Y cuando voy, estoy pensando, esta persona realmente, si está atrapada por esto, ¿cómo le puedo predicar el Evangelio? ¿Cómo realmente le puedo ayudar? Continuamente estoy pensando en eso. Hay gente que está preparada, gente que no. Hay gente que Dios me da el momento porque es el horario para compartir el Evangelio y gente que no. Pero continuamente 24 horas porque es lo importante para mí. Entonces, os bendigo para que encontréis esto. Entonces veréis, empezaréis a ver aquí el campo. Que el problema de la gente de al lado, pues no es eso en sí, sino que es su problema espiritual. Yo me encontré con un chico en Corea, yo me iba a encontrar mucho con los extranjeros, y había un chico que era de Kenia, y él vino para estudiar becado. Estudió en una de las mejores universidades de Kenia, y su país le becó para que pudiera ir a Corea del Sur a estudiar. Y en Corea del Sur le aceptaron y también le apoyaban con el dormitorio y también le dieron, en cierta manera, una beca. Y este chico era una persona, pues imagínate, muy élite, muy inteligente. Su padre era doctor, su madre era profesora de bachiller. Y en su casa siempre todos los hermanos han estudiado muy bien y es muy élite. Esta persona, cuando vino a Corea, empezó a sufrir espiritualmente y cayó en una gran depresión, hasta el punto que engordó también hasta 20 kilos y tuvo que ir a un psiquiátrico y empezar a tomar medicina mental, o sea, medicina para su problema mental. Entonces, este chico, aunque era creyente, él no conocía sobre el problema espiritual y él no conocía a Cristo realmente. Cuando él pudo experimentar a Cristo, cuando yo me encontré con él, que estaba tan mal, le empecé a predicar el Evangelio y le empecé a hablar de los 6 estados del no creyente, donde había destrucción y realmente él veía que su vida era así. Entonces él pudo entender por primera vez, aunque desde pequeñito iba a la iglesia, él pudo entender por qué tenía que creer en Jesucristo y qué es lo que Jesucristo hace cuando le invitamos a nuestra vida. Ese chico, al conocer realmente a Cristo y aceptarlo como dueño y señor, empezó a concentrarse en el camino de salvación. Y como veía que el Evangelio era la respuesta a su problema, con el paso del tiempo empezó a recibir sanidad y se volvió testigo. Cuando uno empieza a hacer las 24 horas, Dios te muestra que ese chico no es que necesitara amigos o necesitara comer comida de su país. Lo que necesitaba era Cristo. Dentro de la misión, Dios te empieza a abrir los ojos espirituales para ver el campo y no ser engañado de esa forma. Entonces llegaremos al quinto nivel, que es que Dios empieza a obrar 25 horas. Ya hay 24 horas, ¿por qué hasta 25? En un día no hay 25 horas. ¿Qué quiere decir? Que Dios obra sobrepasando todo hora humana, poder humano. Es para la eternidad. Que el reino de Dios se establece. Y esto es algo que el hombre no puede hacer. Esto es algo que sobrepasa todo poder del hombre. Por eso, como creyentes, os bendigo para que encuentren la bendición de la oración que me hace disfrutar. Cuando oras con esta dirección, Dios obra y sobrepasa todo tiempo humano y poder humano. Si experimentas esto, no importa la situación que se dé en tu vida,
estarás por encima de todo. Ten la seguridad de que estás dentro de la respuesta. Entonces, ¿cuál es ese camino o esa oración para empezar a disfrutar? Un resumen breve. Cuando yo disfruto, primero recibir el Evangelio, por supuesto, pero nosotros que somos creyentes, tengo que empezar a hacer la oración de disfrutar del Evangelio. Para ello es muy importante el tiempo marcado. Hubo una persona que aceptó a Jesucristo. Entonces, mira, tu problema es espiritual. Al recibir a Jesucristo, que es la respuesta, ya es solucionado. Pero ahora, todavía tu problema está ahí. Pero si tú continuamente disfrutas de la respuesta, saldrás de ese problema. Por eso es la oración, para poder disfrutar del Evangelio. Pero tú no sabes orar, ¿verdad? Por eso le expliqué la oración a tiempo marcado. Porque nosotros, nuestra naturaleza todavía no es de voy a orar, o me levanto y voy a orar, me sale antes hacer otras cosas. ¿Qué hago? Mis tiempos marcados. Y es algo muy inteligente. Por ejemplo, desayuno, comida y cena. Es algo que todos lo hacemos. Pues si lo hago antes de desayunar, como tengo hambre, no me concentro bien. Pues después de desayunar. Cuando ya has desayunado, te metes en tu cuarto y empiezas a orar con el Evangelio. Es que no sé qué orar. Vamos a orar con esto. Acción de gracias. Pero aún así no sé cómo hacerlo. Pues yo tengo una oración que te puedo dar. Me la pides o la voy a dar. La subiré ahí al grupo para que podáis estar orando. Simplemente leyéndola. Con leerla es suficiente. Primero, disfrutar del Evangelio. Cuando yo disfruto del Evangelio, ¿qué es lo que ocurre? Me viene sanidad a mi vida. Después de recibir sanidad, disfrutando del Evangelio, ¿qué es lo que empiezo a ver? La misión que Dios me da. Y a través de esta misión, yo puedo llegar a ser esa cumbre espiritual. Puedo estar en el lugar espiritual que realmente influencia a otros. Porque empiezas a ver la realidad espiritual. La gente piensa, mi problema es que no tengo dinero, o mi problema es mi jefe, o mi trabajo, o mi esposa, o mi matrimonio. No, es espiritual. Cuando uno empieza a concentrarse en el Evangelio, empieza a disfrutar del Evangelio. Y si llega a disfrutar de todos estos pasos, no importa la situación que se dé, estarás por encima de todo eso. Llegarás a ser esa cumbre espiritual. Entonces, tu vida empezará a caminar un itinerario que es las 24 horas. Empezarás a vivir y a caminar un camino donde empezarán a ocurrir las evidencias para la evangelización del mundo. Porque Dios utiliza a las personas que tienen la conclusión en Cristo y que han experimentado a Cristo. Dios hace su obra a través de los testigos. ¿Quién son los testigos? Los que tienen las evidencias. Es que yo vivía de esta forma. Da gracias por tus problemas. Yo tenía estos problemas, pero al conocer a Cristo y experimentar a Cristo, he podido salir de todo eso. Dios va a hacerte testigo de esa forma. Te va a levantar y te va a bendecir de esa forma. ¿Por qué? Para la evangelización del mundo. Por eso la conclusión, y ya acabo, para poder ver esto cumplido en mi vida, que es lo mejor, Dios ha prometido que va a estar con nosotros, junto con nosotros. Porque es algo que para nosotros es difícil, simplemente al mirar en Él, al disfrutar de que Dios está conmigo, Él va a empezar a hacer esta obra en tu vida. Por eso es que no tienes que hacer nada. Y Pablo dijo, bástate de mi gracia. Dios nos ha dado la bendición para poder disfrutar de esto, de Emmanuel, que significa que Dios está con nosotros. Y para poder hacer esta obra juntos, nos ha bendecido y nos ha dado este encuentro para que podamos formar como iglesia también la unidad. Es algo que el Señor está dando. Por eso, incluso sin pelear, vais a tener victoria.
Y también vais a ver cómo esta realidad se cumple en mi vida. Es el cumplimiento en mi vida. Os bendigo para que realmente os podáis levantar como esos testigos y poseer la oración que me hace disfrutar. El creyente no necesita otra cosa, simplemente disfruta del Evangelio. Simplemente disfruta de que Dios está conmigo y veréis cómo Dios empieza a obrar en vuestras vidas. Enfocar vuestras vidas, vuestra oración al Evangelio, que es la respuesta. Concentrados en Cristo y veréis cómo Dios va a empezar a bendeciros. Os bendigo para que durante esta semana puedan restaurar su concentración y restaurar también su oración. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado, tal cual la hemos recibido hoy, que se cumpla en nuestras vidas. Bendícenos para empezar a disfrutar de la oración que me hace disfrutar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a cantar la última alabanza para acabar con el culto de hoy. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida. Que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios la respuesta superó, el plan de Dios mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición, el amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época remanentes pueda levantar para ti, Dios. Amén. Pues vamos a orar por la bendición sacerdotal. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre aquellos que disfrutan del Evangelio y reciben sanidad para llegar a la cumbre espiritual que salva el campo. Sobre la Iglesia, plataforma para que este Evangelio sea predicado a todas las naciones. Sobre cada uno de los discípulos, obreros, que devocionan por el Evangelio. Sobre sus negocios y sus familias. Y sobre cada uno de los remanentes para la evangelización del mundo. Esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén. Amén.